Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos unos cuantos problemas de movimiento rectilíneo uniforme donde nos van a dar los datos de diferentes maneras y nosotros deberemos interpretar qué magnitudes tenemos que entender a través de los datos y cuáles tenemos que calcular. Entonces, en este primer caso, nos dicen, en el primer problema, nos dicen, un automóvil viaja por una carretera en piloto automático de tal modo que lleva una velocidad constante de 80 km por hora. Es decir, que nos dicen que la velocidad son 80 km por hora. Entonces, lo primero que nos dicen es determina y expresa las gráficas que determinan la velocidad y la posición con respecto del tiempo. Entonces, lo primero que nos dicen, la primera pregunta, es velocidad con respecto al tiempo y posición o distancia con respecto al tiempo. Recordad que distancia y posición no son exactamente lo mismo, pero normalmente suelen referir a estas cosas. Distancia al final es la longitud que hemos recorrido y la posición suele ser la longitud con respecto al origen, con respecto al punto inicial. Pero en este caso nos referimos exactamente a lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? La primera de ellas, que es la velocidad, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque nos dicen que esta velocidad es constante, es decir, que se mantiene todo el rato la misma. Por lo tanto, nos queda muy sencillo, que tendré que la velocidad, independientemente del punto donde me encuentre, voy a tener la misma velocidad todo el rato. Por tanto, si quiero dibujar la gráfica de mi problema, simplemente marco los ejes. Como siempre, a no ser que nos digan nada, el tiempo lo marco en segundos, la velocidad la marco, en este caso, en kilómetros por hora. No es necesario siempre hacerlo en metros por segundo. Y marcaré aquí unas divisiones que puedan venirnos bien y aquí otras divisiones. Por ejemplo, en este caso, por cierto, he dicho el tiempo en segundos, pero es más lógico marcar el tiempo en horas. ¿Por qué? Porque yo la velocidad la tengo en kilómetros por hora. Entonces, suele ser mucho más práctico marcar el tiempo en las mismas unidades que tenga el resto de medidas. Entonces, ¿con esto qué tendré? Pues aquí pongo 20, 40, 60, 80 y 100. Aquí podré marcar 1 hora, 2 horas. Bueno, las horas lo voy a quitar simplemente. 1, 2, 3, 4 y 5. Independientemente de todo el rato que yo esté viajando dentro del coche, como la velocidad será constante, tendré siempre exactamente la misma velocidad que irá en este punto. ¿Ok? ¿Cómo puedo determinar que la velocidad sea constante? Porque yo he de tener que la velocidad para cualquier tiempo tiene que ser igual a 80 km por hora. Entonces, puedo seleccionar varios tiempos aleatorios y ver que la velocidad que tengo es la misma. Entonces, tiro esto para arriba, tiro esto por aquí y tiro esto por aquí y justo llego a que las gráficas cortan, los valores cortan a la gráfica exactamente en el mismo punto, justo en 80 km por hora. Por lo tanto, ya tengo la primera de las gráficas. Voy con el siguiente caso. En el siguiente caso, tenemos que determinar la distancia con respecto al tiempo. Y para esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la expresión que nos relaciona la distancia con el tiempo. Si recordáis, la definición de velocidad era distancia entre tiempo, es decir, es la distancia que yo recorro entre el tiempo que me cuesta recorrerla, y como vimos el otro día, de aquí podía despejar pasando la t, multiplicando al otro lado, y me quedaba que la velocidad por el tiempo era igual a la distancia. Por tanto, ya encuentro una relación directa entre la magnitud que quiero representar y la variable que tengo que utilizar, es decir, la distancia con respecto al tiempo. Por tanto, volveré a representarlas. Y en este caso lo que tendré que hacer, de nuevo, será poner aquí mi gráfica. Y de nuevo represento el tiempo, en este caso, en horas, y la distancia, en este caso, en kilómetros. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Para que me quede mucho más sencillo, simplemente pondré, como siempre, una tabla de tiempo y de distancia. Marco aquí de nuevo esos gráficos que me vienen bien, tal que así, y esto por aquí. ¿Y qué tendré? Pues, por ejemplo, cuando empiece el tiempo, yo habré recorrido, lógicamente, 0 unidades de distancia, porque acabo de empezar. Entonces me coloco aquí. Y ahora marco aquí las divisiones, como siempre, y aquí voy a marcar varias divisiones. ¿Ok? Voy a poner aquí 80, 160, 240, 320 y 400. Realmente podéis marcar cualquier tipo de unidad, tanto en un eje como en el otro, lo que pasa es que como yo ya sé exactamente cuánto me va a dar, lo marco así directamente y me queda más sencillo. En la primera hora de movimiento que tendré, si os dais cuenta, tendré
que como la velocidad son 80, la distancia será igual a 80 por el tiempo. Es decir, que la distancia será igual a 80t. ¿Qué ocurre? Que cuando el tiempo es igual a 0, la distancia es igual a 0. Sin embargo, cuando el tiempo es igual a 1, la distancia es igual a 80 por 1, es decir, 80. Acordaos que esto son horas y esto en este caso son kilómetros. ¿Vale? Voy al siguiente caso. Tendré, cuando el tiempo sea 2, la distancia será 80 por 2, es decir, 160 kilómetros. Cuando el tiempo sean 3, la distancia serán 80 por 3, es decir, 240 kilómetros. Y así consecutivamente. Entonces tendré que para 1 hora serán 80 kilómetros, para 2 horas serán 160 kilómetros, para 3 serán 240 kilómetros y podría continuar todo lo que quisiera. Entonces voy a marcar los puntos, que en 80 nos cae el 1, en 160 nos cae el 2, en 240 nos cae el 3 y esto continuaría progresivamente. Para ver cómo continúa, puedo hacer como siempre, unirlos con una recta y ver hacia dónde me iría. Y esta sería la recta de la distancia con respecto al tiempo. Esta sería la relación que yo encontraría. Que si recordáis, esto es que la distancia es igual a 80 veces el tiempo. ¿Okay? Es decir, ese 80t. Como podéis ver, nos queda una gráfica de primer grado que pasa por el eje, por lo tanto, tiene sentido. Y ahora nos hacen unas preguntas que son bastante interesantes de ver cómo puedo descubrir, tanto a través de la gráfica como a través de las expresiones, los diferentes valores. Entonces, la siguiente pregunta que nos hacen es: ¿cuánta distancia llevaré recorrida cuando lleve en el viaje 2 horas y media? Entonces, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que con el tiempo igual a 2,5 horas, y recordamos que la velocidad se mantiene constante todo el viaje, es decir, para una velocidad de 80 km por hora, ¿cuánta será la distancia que yo tendré que recorrer o que yo habré recorrido? Pues puedo hacerlo de dos maneras. O puedo irme al gráfico y ver dónde caen las 2 horas y media, lanzar la línea, ver dónde corta en este punto y cuánto vale en este caso, que si os dais cuenta nos caería justo en el punto medio entre 240 y 160, es decir, el punto medio entre 240 y 160 serían 200 kilómetros, o puedo, a través de esta expresión, determinar cuánto vale la distancia que tengo que recorrer. Entonces, si yo en esta expresión sustituyo el tiempo en 2,5 horas, ¿qué me quedará? Pues tendré que la distancia será 80 por 2,5 horas, y esto será 80 por 2,5, que es igual a 200 kilómetros. Y como podéis ver, llego exactamente al mismo resultado que tendría en este caso. ¿Ok? Exactamente lo mismo que si llego al viaje. Bueno, y ahora tenemos una última pregunta que también es interesante y nos dicen, el piloto del coche, es decir, lo que sería toda la maquinaria del coche, toda esta tecnología nueva, nos dicen que se deben realizar paradas obligatorias cada 200 kilómetros. Entonces, la pregunta que nos dicen es: ¿cuánto tiempo llevaré recorrido cuando lleve 400 kilómetros y cuántas paradas obligatorias habré tenido que hacer? Entonces nos dicen que cuando tengo que hacer una parada cada 200 kilómetros. Entonces, como os podéis imaginar, si llevo 400 kilómetros, pues tendré que haber hecho, lógicamente, X paradas, ¿vale? Al final aquí tengo una proporción que me quedará 1 entre X tiene que ser igual a 200 entre 400. Aquí me quito los ceros y me queda que 1 entre X tendrá que ser 2 entre 4. Multiplico en cruz y me quedará 4 igual a 2X. X igual a 2 paradas, ¿vale? Esta es la primera pregunta que teníamos, que era muy sencilla. Tenemos simplemente que realizar 2 paradas. Pero la pregunta siguiente que nos hacen es: ¿cuánto tiempo llevaré recorrido? Es decir, ¿cuánto tiempo llevaré en el viaje cuando la distancia que llevo recorrida sean 400 kilómetros? Cosa importante, la velocidad sigue siendo 80 kilómetros por hora. Es decir, la distancia siguen siendo 80 kilómetros por hora. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que la distancia siguen siendo, que la velocidad, son 80 kilómetros por hora. Es una magnitud que hemos de tener en consideración y hay que tratarla como tal, ¿vale? Entonces, tenemos aquí un caso en el que yo puedo, a través de esta expresión, despejar el tiempo, como vimos el otro día. Si recordáis, velocidad es igual a distancia entre tiempo. Yo puedo pasar el tiempo multiplicando
y me quedará que velocidad por tiempo será igual a distancia, y ahora puedo pasar la velocidad dividiendo, y me quedará que el tiempo será igual a la distancia entre la velocidad. Por tanto, ya puedo calcular cuánto tiempo tengo, en este caso, con respecto a la distancia y la velocidad, porque el tiempo será la distancia, que son 400 kilómetros, entre 80 kilómetros por hora, y esto me quedará 400 entre 80, quito ceros, 40 entre 8, 5 horas. ¿Ok? Y como podemos ver, nos queda exactamente lo que estábamos, en este caso, esperando. Podríamos haberlo hecho al revés. Podríamos haber venido aquí a la gráfica, haber seleccionado la distancia de 400 kilómetros, marcarla aquí, tirar justo en este punto la línea que nos cae hacia abajo y ver que si lo hacemos en una gráfica que sea precisa y con buena regla, o lo hacemos por ordenador, podremos llegar a que exactamente nos quedan 5 horas, que es justo lo que estábamos esperando. Con esta información que tenemos, podemos añadir otra parte, que es ¿cada cuánto tiempo deberé hacer una parada? Pues si básicamente yo llevo 5 horas recorridas, es decir, ¿cuánto tiempo será por parada? Pues si llevo 5 horas recorridas y tengo que dividir entre 2 paradas que he hecho, pues me quedará básicamente 2,5 horas por cada parada que tenga que hacer. ¿Ok? Entonces, como veis, en este problema tenemos un montón de datos distintos que tenemos que saber seleccionar, en este caso del enunciado que nos vienen determinados, y después, utilizando tanto las gráficas como los propios datos, podemos deducir estas expresiones que tenemos que sabernos bastante bien, aunque en caso de que no os acordéis, veis que son sencillas de deducir, y después verificar los datos para tener en cuenta que tanto las expresiones como los valores que tenemos en las gráficas son equivalentes y podemos trabajar con cada uno de ellos. Como veis, chicos, no tiene ninguna complicación. Como siempre, tenemos que ir poco a poco trabajando con cada una de ellas, pero aún así, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejándola en los comentarios y nosotros intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.